Izuku tiene ahora 9 años y su entrenamiento por fin está dando frutos. Puede cargar 20 kilogramos en cada extremidad, manejar los elementos de menor nivel incluso sin afinidad natural, usar clones de sombra con eficacia y convocar una cadena de adamantío. En cuanto a sus amigos, Touya se ha convertido en un estudiante de héroes en la UA. Momo entrena con Izuku cada 2 semanas, tras desarrollar interés por el heroísmo, y Shoto Todoroki hace lo mismo. El don de Shoto es excepcionalmente poderoso. Puede usar libremente hielo y fuego simultáneamente, a diferencia de Touya, que debe usar primero el hielo antes de usar sus llamas para evitar quemarse. 5 meses después de descubrir el pergamino de cadena de adamantío, ocurrió un accidente. Tras un entrenamiento con Shoto, la señora Todoroki entró en la habitación para ofrecer té y aperitivos. El lugar estaba lleno de marcas de quemaduras y hielo derretido. Resbaló en una zona húmeda, derramando té hirviendo sobre el lado izquierdo de Shoto, su lado de fuego, que era muy resistente al calor. Olvidando este detalle crucial, Rei usó instintivamente su don de hielo para enfriar la zona rápidamente. El repentino choque térmico le dejó cicatrices en la piel. Rei se derrumbó de inmediato, disculpándose con tanta desesperación que cualquiera podría haber pensado que era una midorilla. Shoto la perdonó sin dudarlo, pero ella no pudo perdonarse a sí misma por haber desfigurado a su hijo menor. Mientras sus clones practican y aprenden más ninjutsu, y uno de ellos asiste a la escuela en su lugar, él recorre diferentes partes de Japón con la esperanza de encontrar más objetos de colección shinobi. La mayoría de lo que encuentra son armas antiguas, sin nada destacable proveniente de lugares de antigüedades, e incluso estos objetos son escasos. Su mejor hallazgo es una antigua diadema con el símbolo de la Tierra del Agua. La consiguió en un puesto callejero durante un festival. Espera encontrar diarios que describan sus vidas en aquella época para así comprender mejor el legado del chakra que ahora porta. Aunque Inko sigue preocupada por la seguridad de su hijo durante esta incursión, sabe lo fuerte que se ha vuelto. Si alguno de sus viajes dura más de un día, él la llamará todas las noches a las 7 p.m. De lo contrario, ella lo invocará de vuelta a casa. Inko Midoriya quizás no domine las artes ninja como Izuku, pero ha aprendido algunas cosas. Principalmente, usa su chakra para invocar a su hijo, tal como le enseñó el anciano. Izuku se encuentra actualmente en la parte noreste de Japón, en una zona densamente boscosa cerca de un pequeño pueblo, que era bastante tranquilo, sin villanos y solo con pequeños delincuentes, que eran controlados por la policía. Debería invitar a mi madre aquí alguna vez, le encantará el ambiente. Se adentró más en el bosque, sin saber qué buscar ni qué podría encontrar, pero había oído rumores de gente que encontraba cuchillos extraños en esa zona de Japón. Detuvo su búsqueda al oír una explosión a lo lejos. Una persona normal habría huido y llamado a las autoridades, pero Izuku era todo menos normal. Se dirigió hacia donde provenía la explosión. Un edificio moderno, con aspecto de un enorme almacén, de planta rectangular, con enredaderas y musgo creciendo en los laterales. Cualquiera pensaría que estaba abandonado si no fuera por las luces que salían del agujero de donde provenía la explosión. Izuku se escondió detrás de un árbol de follaje denso, utilizando un paso rápido en cuanto vio movimiento. Había otras personas a lo lejos. Era un anciano bajito con un traje amarillo que iba dando saltos y derribando gente con la fuerza de sus patadas, e incluso más atrás había un hombre con traje de negocios, con gafas y una mirada severa, que lanzaba algo e incapacitaba a los supuestos villanos. Ese es Sir Nighteye. ¿Qué hace aquí?, pensó Izuku. Si el señor está aquí, entonces All Might también, pero ¿dónde? Cuando ocurrió otra explosión, vio a All Might luchando contra un hombre de pelo blanco vestido de traje, capaz de enfrentarse a él de igual a igual. Cada vez que All Might lanzaba un puñetazo, el villano contraatacaba deformando su mano, hasta que parecía el brazo de un monstruo, igualando la fuerza. El villano disparó rayos láser desde sus dedos, y All Might se agachó para esquivarlos. Luego corrió a toda velocidad hacia el hombre, preparándose para un puñetazo, que contrarrestó con uno propio, generando una onda expansiva por el impacto. Necesito ocultar mi presencia, no debería interferir en una pelea de héroes, especialmente no en la de All Might.
Él simplemente observa cómo se desarrolla la épica batalla, las ondas expansivas de los puños, los láseres del villano de pelo blanco, las púas e incluso el control de la tierra. ¿Cómo es posible? Sé que no se debe al chakra. Es posible que tenga múltiples dones. Mientras All-Might estaba ocupado desviando una enorme púa de tentáculo, una púa más pequeña se dirigió hacia su costado derecho. All-Might solo la notó en el último segundo. Preparándose para mitigar el daño, de repente, desde el suelo, un objeto plateado en forma de cono, sujeto con una cadena, desvió la púa que apuntaba a su costado y luego atacó al villano. Intentó bloquear con un don de endurecimiento, pero este atravesó su protector de brazo, incrustándose en la extremidad. Tanto el héroe como el villano se sorprendieron al presenciar este espectáculo. Que alguien interfiriera en su pelea. Pero All-Might aprovechó la oportunidad para acabar con todo. Desplegó todo su poder, todo lo que pudo reunir y más, en un solo ataque. Estados Unidos de Smash. Gritó All-Might mientras golpeaba al villano en la cabeza, esparciendo sangre y materia gris por todas partes. El villano yacía en el suelo sin aliento. All-Might finalmente había ganado esta batalla de 200 años. El símbolo del mal ya no existe, proclamó All-Might mientras miraba a su alrededor tratando de ver quién lo había ayudado. Sabía que se había precipitado hasta allí en cuanto supo dónde estaba el villano. Siguió adelante sin refuerzos. Entonces vio al anciano Yacir Nicteye corriendo hacia él. «Felicidades, grandulón. Lo lograste, finalmente lo venciste», dijo el anciano. «Gracias, Gran Torino», dijo All-Might. «Pero no lo hice solo». Esto sorprendió a los otros dos héroes. «¿Qué quieres decir?», preguntó Nicteye. Cuando estaba a punto de ser atravesado por una de sus púas, un cuchillo encadenado que salió del suelo lo desvió y luego lo persiguió, atravesando su guardia. Eso me dio el tiempo suficiente para reunir fuerzas para un último ataque. Resumió All-Might. Los héroes se preguntaban dónde estaba el que los había ayudado, sin saber que se encontraba entre los árboles, escondiéndose de ellos. «Es hora de que me vaya», dijo Izuku casi presa del pánico. «No puedo creer que haya alguien tan fuerte que pueda enfrentarse a All-Might y que ni siquiera haya oído hablar de él. Necesito hacerme más fuerte, si tengo la oportunidad de enfrentarme a alguien así como héroe». La determinación de Izuku se encendió con más fuerza que nunca tras presenciar una batalla legendaria entre titanes. En el monte Miboku, Izuku exhaló lentamente, con la frustración claramente reflejada en su rostro. «Necesito más experiencia en combate real», dijo. «Los ejercicios y combates de Taijutsu ayudan, pero nada se compara con las peleas reales». «¿Tiene alguna idea, maestro mayor?». El viejo sapo lo observó durante un largo rato. «Usa tus clones de sombra, muchacho». Izuku frunció el ceño. «Eso no ayudará. Ya sé cada uno de sus movimientos». El anciano resopló. «No, mocoso. No me refiero a que peleen entre ellos. Me refiero a enviarlos al mundo real, contra enemigos de verdad». Izuku parpadeó. «Adquieres experiencia», continuó el anciano. «Y si un clon es capturado o asesinado, desaparece. Sin consecuencias. Sin dejar rastro». Los ojos de Izuku se abrieron de par en par cuando la idea finalmente cobró sentido. ¿Realmente estamos sacando provecho de los clones de sombra, eh? «Tienes el chakra necesario», respondió el anciano. «Invoca a 10. Que se encarguen de todo criminal lo suficientemente tonto como para cruzarse en su camino». Y así, nació un justiciero. Por toda la ciudad, los criminales empezaron a murmurar sobre una figura que aparecía sin previo aviso y desaparecía con la misma rapidez. Izuku se hacía llamar Humo, porque cada vez que resultaba herido o inmovilizado, desaparecía en una nube de niebla blanca. Aunque nadie lo sabe, ya que siempre es muy silencioso. Más tarde, de vuelta a casa. «Vaya», dijo Inko, viendo a Izuku deshacerse de un clon. «¿De verdad que estás aprovechando al máximo esa técnica, eh?». A ella no le importaba el arreglo. Su verdadero cuerpo permanecía a salvo. Eso era lo que importaba. «Yo también usaré la técnica de transformación», añadió Izuku. «Nadie sabrá que soy yo». Inko sonrió, aliviada, sin saber que su hijo acababa de dar su primer paso hacia un mundo mucho más grande y oscuro. Transcurrieron 2 semanas desde que comenzó el plan de los justicieros clonados.
Al principio, todo marchaba sobre ruedas. Los clones se encargaban de delincuentes de poca monta, ladrones de bolsos, atracadores, matones callejeros, apareciendo y desapareciendo antes de que nadie pudiera reaccionar. La noticia se extendió rápidamente. Testigos presenciales juraban que el justiciero aparecía en varios lugares a la vez, a veces con apenas minutos de diferencia. En la segunda semana, Izuku subió la apuesta. Los clones comenzaron a atacar operaciones de mayor envergadura. Grupos criminales, sindicatos y organizaciones clandestinas. En tan solo 7 días, se desmantelaron 6 importantes redes delictivas, grupos buscados por contrabando de armas, secuestro, trata de personas y distribución de drogas a gran escala. Izuku admite que la situación se agravó demasiado rápido, pero estaba impaciente y la emoción y la alegría de proteger a los inocentes le resultan demasiado catárticas. Fue entonces cuando los héroes se dieron cuenta. Las comisarías y los organismos de asistencia social se vieron desbordados por informes, cronogramas incoherentes y escenas del crimen demasiado limpias como para que una sola persona pudiera ser la responsable. ¿Cómo pudo un justiciero desmantelar 6 organizaciones en una semana? Murmuró un investigador. ¿Crees que tiene algún tipo de peculiaridad relacionada con la clonación? Preguntó otro. No, respondió un héroe profesional, mientras hojeaba las declaraciones de los testigos. Los testimonios describen diferentes habilidades. Podría tratarse de un grupo coordinado, un grupo de justicieros, añadió lentamente un agente de policía, con la misma complexión, estatura y métodos. La sala quedó en silencio. No solo se entrenaron juntos, continuó. Piensan igual. En otro lugar, un clon se disipa debido a la falta de chakra. Esto es perfecto, pensó Izuku. Estoy adquiriendo experiencia real en combate sin que nadie sospeche de mí. Y si alguien intenta perseguirme, simplemente puedo despedir a los clones y desaparecer. Es la tapadera ideal, siempre y cuando nadie descubra que puedo hacer esto. A pesar de todo lo que los clones habían logrado, los medios aún no se habían hecho eco de la noticia. No era de extrañar. Solo habían pasado 2 semanas desde que Izuku puso en marcha el plan. Comenzaban a circular rumores, pero nada concreto. Solo susurros sobre alguien que golpeaba a delincuentes y desaparecía antes de que llegaran las autoridades. Luego pasó otra semana. Fue entonces cuando los clones de sombra se encontraron con su primer villano de clase A, muscular. Un hombre rubio y corpulento, con una peculiaridad que le permitía aumentar su musculatura, ya buscado por múltiples asesinatos, había regresado a la ciudad, claramente preparándose para volver a matar indiscriminadamente. Uno de los clones lo vio moverse por una calle abarrotada. La respuesta fue inmediata. Varios clones convergieron, canalizando chakra de relámpago entre ellos. Arcos de electricidad formaron una jaula brillante que se cerró de golpe alrededor de Muscular. La corriente se intensificó una y otra vez, inmovilizando sus músculos y sobrecargando su don hasta que, finalmente, su cuerpo cedió y se desplomó inconsciente. Fue entonces cuando los medios de comunicación finalmente se percataron de la situación. Llegaron numerosos informes sobre un grupo de justicieros que actuaban con una coordinación asombrosa, todos vestidos con atuendos similares, al estilo ninja. El nombre se popularizó casi al instante. Las sombras. Izuku suspiró al oírlo. No es el nombre que esperaba, murmuró. Pero supongo que tiene sentido. Después de todo, nadie había logrado asestarles ni un solo golpe, y mucho menos herirlos lo suficiente como para verlos convertirse en humo. Había transcurrido un mes desde que el grupo de justicieros conocido por las autoridades como Sombra emergiera de la oscuridad, y su nombre ya se había extendido como la pólvora por el mundo de Lampa. Esa noche, en una sala de conferencias con poca luz, un grupo de héroes y agentes de la ley se reunieron para discutir un asunto urgente. Cómo capturar a estos escurridizos justicieros. Sentados alrededor de la larga mesa estaban el detective Tsukauchi, el jefe de policía Tsuragamae con sus rasgos caninos, Roglok, el héroe que toca el hielo, Eraseread, Sirniguteye, Fadgun cuyo cuerpo mismo era su arma, Miruko con su feroz peculiaridad de conejo, Midnight cuya piel exudaba un gas que inducía al sueño, y elevándose por encima de todos ellos, el símbolo de la paz. Olmigt.
La voz ronca del jefe Tsuragamae rompió el silencio. En tan solo un mes, Shadow ha desmantelado 23 organizaciones criminales, descubierto información sobre el regreso del Ejército de Liberación Meta y entregado a innumerables delincuentes de poca monta. Su trabajo es efectivo. Pero la Comisión de Seguridad Pública de Héroes me pisa los talones. Sin importar sus resultados, son justicieros, y eso significa que están infringiendo la ley. Sir Nighteye se ajustó las gafas, con la mirada penetrante. ¿Tenemos alguna pista? Su área de operación, rutas de patrulla, peculiaridades, número de efectivos. El jefe exhaló profundamente, con las orejas temblando. A partir de testimonios, grabaciones de vídeo e informes policiales, hemos reconstruido fragmentos de información. Sus miembros poseen habilidades similares. Piroquinesis, fuerza sobrehumana y más. Estimamos que hay alrededor de 120 miembros de los Shadows. Pero son nómadas. No tienen base ni rutas fijas. Invaden una ciudad, arrasan las fortalezas de los villanos y desaparecen de la noche a la mañana para reaparecer en masa en otro lugar. Midnight se inclinó hacia adelante, su voz sensual pero con un matiz de acero. Entonces nuestra única opción es tender una trampa e interrogar a uno de ellos. El detective Tsukauchi frunció el ceño. Es más fácil decirlo que hacerlo. Necesitaríamos mucha suerte para que alguno de ellos lograra marcar. Así pues, el plan quedó trazado. Se sembraron falsos rumores sobre una poderosa organización criminal que emergía en los muelles abandonados de la ciudad de Musutafu. Agentes encubiertos y héroes se disfrazaron de matones comunes, mientras que los peces gordos ocultaban su presencia en las sombras cercanas. El cebo estaba tendido, y solo quedaba ver si Shadow caería en él. Tras una semana de espera, el cebo finalmente funcionó. Un justiciero cayó en la trampa justo cuando estaba superando a los policías armados con pistolas y resistiendo los embates de varios héroes. Fue entonces cuando los héroes más fuertes se rebelaron. «Ríndanse. Están rodeados», ordenó Tsuragamae. El clon echó un vistazo a su alrededor y observó. Eraserhead, Miruko, Roguelock, Falgun, Midnight, Sir Nighteye y All Might, todos acercándose. Así que todo fue una trampa, ¿eh? Dijo Izuku con calma. Muy astuto. Pero no puedes atraparme. Actuó primero, lanzándose directamente contra Eraserhead y entablando combate cuerpo a cuerpo con él. Aizawa era hábil, pero carecía de la fuerza bruta necesaria para resistir mucho tiempo contra el clon de Izuku. Miruko se lanzó al ataque, propinándole una patada alta a la cabeza. Izuku retrocedió, atrapando su rodilla con el hombro. Con un movimiento rápido y preciso, la agarró de la pierna, la sujetó por la cabeza y le clavó la rodilla en la cara. La sangre brotó de su nariz mientras era arrojada a un lado. Roguelock se abalanzó sobre él, intentando inmovilizarlo con su don. Izuku simplemente apartó sus muñecas de un manotazo y golpeó puntos de presión precisos, provocando un dolor intenso al instante mientras Roguelock se desplomaba, incapacitado. Izuku notó entonces que Midnight se rasgaba la manga, preparándose para usar su don. Un cuchillo salió disparado de su mano, rozándole la mejilla. En cuestión de segundos, su cuerpo se relajó al verse vencida por el sueño y se quedó dormida. Nighteye lanzó una pieza de ajedrez. Izuku la atrapó, y se sorprendió momentáneamente por su peso, antes de devolvérsela. La pieza impactó contra el estómago de Nighteye con una fuerza aplastante, dejándolo inconsciente. Una bufanda gris se abalanzó repentinamente sobre él. Izuku lo cortó con un cuchillo imbuido de chakra de viento y se lanzó hacia Eraserhead, pero se vio obligado a esquivar las balas de la policía que silbaban en el aire. Le arrojó una granada aturdidora a Aizawa. Esta detonó justo delante de su cara, cegándolo y dejándolo fuera de combate. Entonces All Might se movió. El símbolo de la paz lanzó un puñetazo, e Izuku invocó la cadena de adamantio, bloqueando el golpe. «Esa arma, esa cadena», susurró All Might. «De nada», respondió el justiciero. «Todavía no puedo vencerte, All Might. No tengo el poder. Pero estoy trabajando en ello». All Might vaciló, con una pregunta en los labios. ¿Por qué ser un justiciero en lugar de un héroe? Porque para ser un héroe, dijo Izuku en voz baja, tendría que limitarme, y eso solo traería más caos al mundo.
Una nube de humo surgió y él desapareció. Los héroes contemplaron el espacio vacío, confundidos y buscando cualquier señal de escape. ¿Alguno de ellos tenía la peculiaridad de teletransportarse?, preguntó Eraserhead. Lo más probable, respondió Nicteye mientras se levantaba del suelo. Haremos un reconocimiento de la zona por si acaso. Esto se acaba de complicar mucho más, murmuró Tsuragamae. Así que me atraparon, por una vez, reflexionó Izuku en otro lugar, mientras sus manos realizaban sellos con destreza. Buena trampa. Pero tendrán que hacerlo mejor. Continuó entrenando, practicando técnicas de viento de nivel intermedio para las que no tenía mucha afinidad. Sin embargo, ya había alcanzado niveles avanzados en el manejo del fuego y el rayo. Mientras un clon mantenía ocupados a los héroes, los demás se infiltraron en la sede de HPSC, recopilando hasta el último fragmento de datos al que podían acceder. Copiaban todo lo útil. Archivos clasificados, comunicaciones internas e información imposible de obtener por los canales habituales. Parte de ella serviría como moneda de cambio. Para chantajear, si llegara el caso. Se movieron con eficiencia. Los héroes apostados como guardias fueron neutralizados silenciosamente. El gas somnífero llenó los pasillos y las oficinas, dejando inconscientes tanto al personal de seguridad como a los empleados civiles. Para cuando debieron haberse activado las alarmas, la mayor parte del edificio ya estaba inconsciente. Lo que encontraron fue, cuanto menos, inquietante. Informes ocultos, directivas selladas, autorizaciones secretas. Pruebas de acciones que el público jamás perdonaría si salieran a la luz. Izuku supo entonces que no podía afrontarlo solo. Necesitaba un cómplice. Alguien con influencia. Alguien con el poder suficiente para hacer imposible que estas revelaciones queden ocultas. Alguien con un profundo rencor personal contra la HPSC. Y según los rumores, él sabía exactamente a quién darle esa información. Nezu, la criatura de pelaje blanco que desafiaba cualquier clasificación sencilla, mitad rata, mitad perro, mitad oso, mitad ratón, estaba sentado en su oficina, con una fina cicatriz que le cruzaba un ojo, mientras revisaba montones de papeleo. Informes. Expedientes de estudiantes. Dosieres de inteligencia. La mayoría de ellas giraban en torno a un nombre. Sombra. Un grupo de justicieros que había aparecido discretamente y se había vuelto demasiado eficaz con demasiada rapidez. Sin previo aviso, alguien entró en su oficina. Ninguna alarma. Ninguna distorsión en los sistemas de seguridad. Nada. Bienvenido a mi oficina, desconocido, dijo Nezu con suavidad, sin levantar la vista de sus papeles. Le pido disculpas por mi falta de hospitalidad. Al fin y al cabo, llegó sin avisar. Una figura enmascarada permanecía de pie frente a su escritorio. Toma, dijo el justiciero, colocando una unidad de almacenamiento en la superficie. Le sacarás más provecho que yo. Hice copias. Se dio la vuelta para marcharse. Nezu finalmente levantó la vista. ¿Entonces piensas seguir siendo un justiciero?, preguntó. ¿Por qué no te conviertes en un héroe profesional? Detrás de la máscara, el justiciero sonrió. Nezu lo notó. Un instante después, la oficina se llenó de humo y la figura desapareció. Nezu se quedó mirando el espacio vacío durante un largo segundo antes de soltar una risita silenciosa. Interesante, murmuró. Muy interesante, en efecto. Izuku, que ahora tiene 10 años, estaba escuchando al anciano decirle que se tomara un descanso. Oye, muchacho. ¿Podrías buscarte un pasatiempo? Izuku frunció el ceño. ¿Por qué, sensei? Entrenar para hacerme más fuerte debería ser mi prioridad número 1. Eso es porque te agotarás sin el descanso adecuado, no solo físicamente, sino también mentalmente, respondió el anciano. Sin equilibrio interior, tu progreso se verá perjudicado. Se cruzó de brazos. Entrena bien, come bien, aprende bien y duerme bien. Recuerda ese lema, chico. Si no lo haces, acabarás desmejorado, tu progreso se ralentizará y te estancarás. Izuku suspiró y asintió. Después de entrenar, decidió investigar un poco. Cuando empezó a buscar aficiones, Izuku se dio cuenta enseguida de que no tenía ni idea de por dónde empezar. Así que, como era de esperar, lo primero que hizo fue preguntarle a su madre.
Mamá, dijo Izuku, el sensei mayor me dijo que debería buscarme un pasatiempo para no pensar en entrenar todo el tiempo. ¿Tienes alguna idea de por dónde podría empezar? Inko sonrió dulcemente. Bueno, cariño, ¿qué te gusta hacer? Aparte de entrenar o cualquier cosa relacionada con ser un héroe, porque estoy bastante segura de que eso también cuenta como entrenamiento. Izuku se quedó paralizado. ¿He hecho alguna vez algo que no sea entrenar o estudiar héroes? La respuesta llegó rápidamente. No, admitió Izuku. Inko lo miró fijamente, con expresión completamente inexpresiva. Primero intenta preguntarles a tus compañeros de clase, dijo secamente, antes de preguntarles a los Yaoyorozu o a los Todoroki. Estoy segura de que te sugerirán algo que no te interese. Al día siguiente en la escuela, Izuku comenzó a preguntar a su alrededor. Tío, ¿juega a videojuegos?, dijo un chico. Ya tengo los recuerdos y la experiencia de luchar contra villanos todos los días, pensó Izuku. Eso sí que es emocionante. Mi mamá se dedica a la jardinería, sugirió una niña. Ocasionalmente, colaboro en el cultivo de ingredientes medicinales en el monte Miboku. Mirando a las chicas, sonrió otro chico. Pervertido, respondió Izuku en voz alta. ¿Has probado algún deporte?, preguntó otra persona. Con mis capacidades físicas, todo parece ir a cámara lenta cuando me pongo serio, incluso para los profesionales. ¿Por qué no solicitas plaza en alguno de los clubes?, sugirió una chica. Eso, al menos, captó el interés de Izuku. Dado que la escuela albergaba a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato en un mismo lugar, había muchos clubes y mucha gente dispuesta a enseñar a principiantes. Izuku empezó en el club de arte. Estaban en medio de una demostración cuando Izuku decidió intentarlo. Empezó con algo sencillo, o al menos, esa era su intención, y pronto se encontró dibujando a Olmig con todo lujo de detalles. La sala quedó en silencio. Impresionados, los miembros del club le pidieron que dibujara a uno de ellos. La modelo era una chica de secundaria con coleta y una peculiaridad que le permitía tener uñas afiladas. Todos los demás también la dibujaron. 30 minutos después, se compararon los resultados. La mayoría de los dibujos eran buenos, cada uno mostrando distintos niveles de habilidad. Sin embargo, el de Izuku destacó. La había dibujado con su uniforme escolar, pero posando como una heroína. Sus uñas, afiladas como garras, estaban extendidas, listas para luchar. Una mano apuntaba hacia adelante, como si intentara detener a un villano invisible, y su sonrisa confiada irradiaba seguridad. Estamos salvados. Esa era la sensación que evocaba el dibujo. La sala estalló en júbilo. La propia chica se puso roja como un tomate, mirando fijamente la imagen. Me veo genial. Cuando Izuku se marchó, el club preguntó si podían quedarse con el dibujo. Él accedió. Decidieron que se exhibiría durante el festival escolar como parte de una exposición titulada Cualquiera puede ser un héroe. A continuación, visitamos el club de música. Recibían con los brazos abiertos a los principiantes, incluso a aquellos que nunca habían tocado un instrumento, siempre y cuando estuvieran dispuestos a aprender. La presidenta del club, Shiroyuki, estudiante de primer año de secundaria, presentó a Izuku antes de que demostraran sus instrumentos. Tras escuchar, Izuku sonrió. ¿Te importa si lo intento? Suponiendo que se trataba simplemente del entusiasmo de un niño de 10 años, le dejaron elegir. Izuku cogió una guitarra. Cuando tocaban, había ritmo, compás, tono, altura. Es como pelear. El ritmo del oponente. Su fuerza. Sus emociones. Su determinación. Comenzó a rasguear. Fue, como era de esperar, terrible. Como alguien que entiende de teoría de combate, pero que nunca ha dado un puñetazo. Aún así, le gustó. No sé si podré venir todos los días, dijo Izuku con sinceridad, pero quiero aprender todo lo que pueda mientras esté aquí. El club le dio una calurosa bienvenida. ¿Por qué no puedes venir todos los días?, preguntó un chico de secundaria. Me estoy entrenando para ser un héroe, explicó Izuku. Ese es mi principal objetivo. Vendré cuando tenga tiempo libre. Como era de esperar de Izuku, pensaron todos. Incluso después de unirse al club de música, Izuku continuó explorando. A continuación, el club de teatro. En cuanto llegó, lo recibió el caos.
estudiantes practicando coreografías de lucha, ensayando sus diálogos, preparando el atrezo y el vestuario. Oye, tú eres el que está mirando clubes, ¿verdad? Preguntó un estudiante de último año. Izuku asintió. Genial. Soy Tsuchi Akemi, presidenta del club de teatro, dijo. Estamos ensayando para el festival escolar. Sí, faltan meses, pero la práctica hace al maestro. Ella le entregó un guión a Izuku. Elige un personaje y lee sus diálogos. Todavía no hemos elegido a todos los actores. La obra era un clásico. Un villano malvado empeñado en dominar el mundo, derrotado por héroes. Izuku eligió al jefe villano. La confusión se extendió por la habitación. Quiero ver cómo actúo como villano, explicó Izuku. Luego, por diversión, dejó entrever una pizca de intención asesina. Llegas demasiado tarde, héroe, declaró Izuku con una sonrisa maníaca. Una vez que mi ejército de monstruos bioingenierizados termine su periodo de incubación, este mundo caerá bajo mi talón. Por un instante, todos lo vieron. Una ciudad en ruinas, con Izuku en el centro. Luego desapareció. Izuku, eso fue increíble. Gritó Akemi, haciendo una reverencia tan profunda que casi le tocó la frente. Por favor, te lo ruego, interpreta al villano. La sala estalló en un estruendo. Sí, eso fue aterrador. De hecho, olvidé que esto era solo una obra de teatro. Por un segundo pensé. Izuku agitó las manos rápidamente. Lo siento. No quería asustar a nadie. Un estudiante de secundaria tragó saliva con dificultad. No fue tu intención. Akemi se enderezó y agarró a Izuku por los hombros, con los ojos brillando de emoción. Esa presencia, tus expresiones, tu sincronización. Nunca había visto a nadie dominar un escenario así. Izuku se rascó la nuca. Solo, imaginé cómo se sentiría un villano. Bueno, deja de imaginar, dijo Akemi con firmeza. Tú eres el villano de esta obra. Izuku miró a los demás. ¿Qué opinan? Una a una, todas las cabezas asintieron. Sin duda, el villano. Sin duda. No quiero ser el héroe si él es el villano. Izuku dudó. Debo decírtelo de antemano. Estoy ocupado. Entreno mucho y ya me uní al club de música. No puedo prometer que estaré aquí todos los días. Akemi sonrió con seguridad. Mientras puedas memorizar tus líneas y repetirlo, lo lograremos. Sabemos que no puedes estar en todas partes a la vez. Izuku parpadeó. En realidad, sí puedo. La idea se deslizó por su mente sin esfuerzo. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré. La sala se llenó de vítores. Más tarde esa semana, durante una visita a la finca de Yaoyorozu, Izuku mencionó los clubes a los que se había unido y la obra de teatro. Eso es maravilloso, Izuku. Dijo Momo con los ojos brillantes. ¿Qué papel interpretarás? El supervillano. Se hizo el silencio. Entonces Momo soltó una carcajada. Lo sabía. Los asustaste con intenciones asesinas, ¿verdad? Izuku apartó la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Oh, esto es maravilloso. Continuó Momo con alegría. Se lo contaré a mamá y a papá. Estarán encantados de verte en el escenario como el antagonista principal. En la mansión Todoroki, Izuku sacó el tema a colación después de entrenar con Touya. Una obra de teatro. Touya sonrió. Suena divertido. Invitaré a toda la familia. Incluso puede que venga papá. Izuku parpadeó. ¿En serio? Touya asintió. Se tranquilizó mucho después de aquella conversación que tuviste con él hace años. El entrenamiento sigue siendo brutal, pero comparado con lo que tú te hiciste pasar, no es nada. Miró las pesas de Izuku. Por cierto, ¿cuánto pesan ahora? 30 kilogramos por extremidad. 40 en la cintura. Los ojos de Touya se abrieron de par en par. Nunca entenderé cómo haces eso sin un don de fuerza. 4 meses después, el festival escolar estaba en pleno apogeo. Los puestos de comida regentados por estudiantes se alineaban a lo largo del recinto, y el aire se llenaba de risas mientras las familias y los lugareños comían, charlaban y disfrutaban juntos del día. Un hombre enorme y musculoso, que vestía una chaqueta, una gorra de béisbol y una mascarilla, de la que asomaban varios mechones de pelo rubio por debajo del borde, observaba la escena con una sonrisa discreta.
Este es el tipo de imagen que me esfuerzo por preservar, pensó. Este era All Might disfrazado. Toshinori Yaji vagaba entre los puestos, esperando al amigo que lo había invitado. Oye, Toshi. La voz pertenecía al detective Naoma Satsukauchi. Entonces, dijo Yaji mientras se giraba, ¿por qué me invitaste aquí? Tsukauchi se ajustó el abrigo. Necesitas un respiro. Después de perder el cadáver de All for One, has estado corriendo casi sin parar, desmantelando todos los negocios, legales o ilegales, que tenían la más mínima conexión con él. Suspiró. Sé que estoy siendo un hipócrita, pero no te mates trabajando. Yaji soltó una risita. Supongo que tienes razón. Mientras seguían caminando, una escena los hizo detenerse. Empeño. El héroe número 2 estaba de pie junto a su familia en una cabina de lanzamiento de aros, con una pequeña y sincera sonrisa en el rostro mientras veía el partido. Puedes hacerlo, Shoto. Animó Touya. Shoto lanzó 3 aros. Se los perdió todos. Sin embargo, se rió de todos modos. ¿Cómo lo hace Izuku? Se preguntó Shoto en voz alta. Él practica la precisión y la exactitud, respondió Enjid con calma. Tú entrenas la fuerza y el control. No te compares con él, hijo. Se oyó un suave clic. El obturador de una cámara capturando el momento. Probablemente ganará más seguidores solo con esto, pensó Yaji. Ese aire paternal le sienta bien. A diferencia de Yaji, Enji no hizo ningún esfuerzo por ocultar su identidad. Una pequeña multitud se había congregado, atraída naturalmente por el conocido héroe. Endeavor se percató del detective, y del hombre sospechosamente grande que estaba a su lado, pero optó por no reaccionar. Tiempo en familia, decidió. Aunque tengo curiosidad por saber por qué están aquí. Mientras los héroes se mezclaban con la gente en otros lugares del campus, la familia Yaoyorozu llegó acompañada de escoltas discretos y disfrazados para evitar llamar la atención. Este lugar es muy pintoresco, observó Momo en voz baja. Es la primera vez que veo una escuela pública. Mientras la familia recorría los terrenos, divisaron al héroe número 2 junto a su familia. Endeavor reía levemente mientras hablaba con alguien alto y sumamente musculoso, del que se veían algunos mechones de pelo rubio bajo una gorra de béisbol. Lo reconocieron al instante. El héroe número 1, disfrazado, dijo con calma el patriarca Yaoyorozu. No lo molestemos. Se dieron la vuelta justo cuando Endeavor se detuvo para firmar un autógrafo a un niño entre la multitud. Pronto llegó el momento de la obra. La función tuvo lugar en el escenario del gimnasio y, teniendo en cuenta que el elenco estaba formado por alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, estaba resultando extraordinariamente bien. Mientras los demás recitaban sus diálogos, Izuku recorrió con la mirada al público. Divisó a la familia Todoroki. Luego a los Yaoyorozu, y luego, un tipo grande, pelo rubio, gorra de béisbol. ¿Qué hace All Might aquí? Pensó Izuku. Cuando se acercaba el enfrentamiento final, Izuku subió al escenario con el resto del elenco. Durante los últimos meses, él, y ocasionalmente uno de sus clones, había ayudado a coreografiar la pelea. Dado que no se permitían los dones, el combate era exclusivamente cuerpo a cuerpo, cuidadosamente diseñado para lucir realista, fluido e intenso. Izuku se aseguró de que fuera inolvidable. Cuando llegó su turno, Izuku sonrió para sí mismo. Vamos a hacer esto un poco más divertido, y a molestar a All Might. Desató una oleada controlada de intención asesina. El efecto fue inmediato. Los héroes se tensaron. El público guardó un silencio sepulcral. El miedo se extendió entre la multitud mientras todas las miradas se fijaban en el escenario. Cuando Izuku apareció a la vista, irradiaba una confianza absoluta. Una convicción letal, dominio y terror se entrelazaban en su presencia. Por un instante, la gente creyó sinceramente que un auténtico supervillano estaba frente a ellos. Las llamas del Endeavor se encendieron instintivamente. All Might se puso de pie bruscamente, con las manos temblando. Esa sensación terrible e inquietante. Es igual que él. Incluso los Bakugou se quedaron impactados. Inko Midoriya simplemente suspiró, acostumbrada ya a las payasadas de su hijo. Izuku extendió los brazos de forma teatral. «Enhorabuena, héroes», exclamó.
Habéis derrotado a mis secuaces, desmantelado mis operaciones, capturado a mis espías e incluso me habéis encontrado. Sin embargo, su sonrisa se amplió. Aquí se acaba tu suerte. Él cargó hacia adelante. El enfrentamiento se convirtió en una batalla coreografiada de forma espectacular. Puñetazos, patadas, acrobacias. Cada movimiento fluía a la perfección, como si el público presenciara una auténtica pelea de héroes. El gimnasio se llenó de vítores. Finalmente, el villano cayó. Puede que me hayas vencido, dijo Izuku con voz débil, pero habrá otro, y otro más. Puede que sea así, respondió el héroe con firmeza, pero mientras exista la injusticia, surgirán héroes. Si no nosotros, surgirán otros, y otros más. Cayó el telón. Un estruendoso aplauso sacudió la sala, mientras el público se ponía de pie, gritando felicitaciones. Yaji se quedó paralizado, al borde de su asiento. Se sentía como un niño otra vez, pensó. Sabía que era falso, pero aún sentía la presión. Esa aura, sin embargo, es terriblemente similar a la suya. Vaya, dijo Rei Todoroki en voz baja. Izuku sí que sabe actuar. Miró a sus hijos. A Touya se le lavan los brazos, los demás estaban empapados en sudor frío. Luego miró a su marido. El bigote de fuego de Endeavor ardía con intensidad. «¿Enji?», preguntó Rei con suavidad. «¿Estás bien?», reaccionó y apagó las llamas. «El chico es un buen actor», dijo bruscamente. Cuando Izuku subió al escenario, sentí que el aire se volvía más denso, comentó Mitsuki. Como si costara más respirar. Masaru asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Katsuki apretó los puños, frunciendo el ceño. «Deku, ¿qué es?». Tras la exitosa actuación, Akemi-senpai anunció una fiesta de celebración para el elenco. Izuku se disculpó para ir a buscar a sus amigos. La primera vez que vio a su madre fue con los Bakugou. «Oye, mamá», preguntó Izuku. «¿Qué te pareció?». «Estuviste maravillosa», dijo Inko con calidez. «Una villana que da mucho miedo». «Sí», añadió Mitsuki. «Me asustaste muchísimo. Sentí como si alguien me estuviera poniendo un cuchillo en la garganta». Katsuki solo lanzó una mirada fulminante. A continuación, Izuku encontró a los Yaoyorozu, los Todoroki, a All Might disfrazado y a Naoma Satsukauchi hablando entre ellos. En el momento en que Izuku se acercó, los héroes se tensaron. «Tranquilo, soy yo», dijo Izuku con timidez. «¿De verdad di tanto miedo?». Se relajaron. «Sí», respondió Naoma secamente. «Si lo de ser héroe no funciona, siempre puedes ser una estrella de cine». «Fuiste increíble», dijo Touya. «Un villano formidable». Sus hermanos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. «Enhorabuena, Izuku», dijo Momo con entusiasmo. «Lo hiciste de maravilla». Yaji permaneció en silencio. Izuku se dio cuenta. Tras asegurarse de que nadie escuchaba, se inclinó más cerca. «¿Qué te pareció, All Might?». Yaji se atragantó con su propia saliva. «Sé cómo lo supiste». «Tu aura», dijo Izuku con naturalidad. «La sensación que transmite el aire a tu alrededor. Además, eres enorme, rubio y esos mechones de pelo en forma de V no son precisamente discretos». Él sonrió. «Y bien». All Might rió débilmente. «Eres un gran actor, joven, Midoriya, ¿verdad? Casi me haces entrar en acción». Izuku sonrió con complicidad. Mientras Yaji se marchaba, su mirada se posó en un dibujo enmarcado que estaba expuesto cerca. Una niña de secundaria en una pose heroica. Cualquiera puede ser un héroe. Toshinori Yaji sonrió. A los 14 años, Izuku Midoriya ya guardaba más secretos que la mayoría de los héroes clandestinos. Sentado en su habitación, con archivos esparcidos sobre su escritorio, sus ojos repasaban información sobre los Shiasai Ikai, un grupo yakuza conocido por producir y distribuir trigger, una droga extremadamente adictiva que potenciaba las peculiaridades. Esta sustancia fortalecía drásticamente las peculiaridades a costa de las inhibiciones y el autocontrol. En muchos casos, los usuarios simplemente perdían la cordura. Izuku, y varios de sus clones de sombra, habían estado rastreando las rutas de suministro, con la esperanza de descubrir la ubicación de su principal centro de producción. El progreso era lento. Frustrantemente lento.
Con un suspiro silencioso, decidió aplazar la investigación por esa noche. En cambio, se escabulló para dar uno de sus paseos nocturnos, aunque paseo era un término generoso. Sería más preciso llamarlo carrera libre. Saltar por los tejados, correr a toda velocidad por las escaleras de incendios y serpentear por los callejones se había convertido en una rutina. Los héroes locales de la resistencia habían dejado de insistir en que se detuviera. Algunos incluso se habían unido a él, en parte para vigilarlo. A Izuku no le molestaba la compañía. De hecho, la disfrutaba. Siempre que se topaban con un crimen, Izuku lo reportaba de inmediato, y el héroe clandestino que lo acompañaba intervenía lo más rápido posible. Le dejaban ayudar, aunque en realidad no podían detenerlo. Mientras no usara su supuesto don, lo peor que le pasaba era una advertencia verbal. Esta noche, su compañero de carrera fue Eraserhead. «Hoy llegas un poco tarde», comentó Aizawa mientras avanzaban por los tejados. «Mucha tarea», mintió Izuku con naturalidad. «No lo conviertas en un hábito, niño problemático», respondió Eraserhead. «Mañana tienes clases». A la mañana siguiente, Izuku se dirigía a clase cuando un repentino alboroto desvió su atención de sus pensamientos. Cerca de allí se había desatado una batalla heroica. Un hombre gigantesco con aspecto de tiburón, cuyo cuerpo estaba hinchado por una peculiaridad que le permitía crecer como un monstruo, estaba causando estragos en la calle, enfrentándose a un héroe cuyo cuerpo hacía brotar y controlaba madera viviente. Bosque de Kamui, Izuku lo notó al instante. En un acto de desesperación, el hombre tiburón gigante arrancó un poste telefónico del suelo y lo arrojó contra Kamui Works. El héroe reaccionó con demasiada lentitud. El poste no dio en el blanco. Voló directamente hacia Izuku. Se oyeron gritos mientras la multitud se dispersaba. Kamui Works extendió la mano, pero estaba demasiado lejos. Izuku no dudó. Se lanzó hacia adelante, giró en el aire y le propinó una potente patada al poste, estrellándolo contra el asfalto con un estruendo ensordecedor. La calle se agrietó con el impacto. Por un instante, todo quedó en silencio. Una multitud atónita miraba fijamente al adolescente que estaba de pie junto a un poste de teléfono caído. El propio Kamui Works se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Antes de que el héroe pudiera reaccionar, Kamui Works se movió para inmovilizar al villano usando su técnica especial, la prisión de cadena lacada, con la que la madera se lanzó hacia adelante para atar al criminal. Entonces, una enorme sombra descendió desde arriba. Una giganta sometió al villano con una patada voladora, proclamándose como su captura en una exhibición espectacular. Este fue el debut de MT. Lady, ya no tienes que preocuparte por este vago, anunció mientras hacía alarde de sus atributos. Mientras las cámaras la enfocaban y murmuraban toma perfecta, Kamui Works suspiró al verse eclipsado. Cuando Kamui Works se giró, claramente decidido a encontrar al chico que acababa de usar su peculiaridad en público para incrustar un poste de teléfono en la carretera. Izuku ya se había ido. Dentro de un aula del edificio de la sección de la escuela secundaria Aldera, los estudiantes llenaron la sala de ruido y parloteo hasta que entró el profesor. «Muy bien, tranquilos todos», dijo el profesor, colocando una pila de papeles sobre su escritorio. «Aquí tengo los formularios de evaluación vocacional. Tómenlos en serio. Podrían determinar su futuro». Hizo una pausa y luego sonrió con sorna. «¿Pero a quién quiero engañar? Todos ustedes quieren ser héroes». Lanzó los papeles al aire. La sala estalló en vítores mientras los estudiantes, entusiasmados, ponían en marcha sus peculiaridades. Sí, todos tenéis peculiaridades maravillosas», suspiró la profesora. «Pero no podéis usarlas en el colegio». «Oye, profesor», interrumpió una voz fuerte. «No me metas en el mismo saco que estos perdedores. Tendrán suerte si acaban siendo ayudantes de algún héroe de tercera categoría». Katsuki Bakugou se quedó de pie con una sonrisa de suficiencia. «Ah, Bakugou», dijo el profesor, echando un vistazo al papel. «Aquí dice que tu objetivo es entrar en la Academia UA». La habitación quedó en silencio. «La escuela de héroes más prestigiosa. Es imposible entrar a ese lugar. La tasa de aceptación es de alrededor del 0,2%. Bakugou disfrutaba de la atención. «Así es», dijo. «Saqué la máxima nota en el examen de práctica».
Entraré en la UA, me convertiré en el número 1, superaré a All Might y ganaré más dinero que ningún otro héroe. El profesor se giró. Midoriya, tú también vas a solicitar plaza en la UA, ¿verdad? Izuku asintió distraídamente, mientras seguía tomando notas sobre la nueva heroína de aquella mañana. Los elogios estallaron a su alrededor. Si alguien puede aprobar, es Izuku. Obtuvo una puntuación perfecta en el examen de práctica. Su peculiaridad es fuerte, como la de Endeavor. Es increíblemente fuerte incluso sin usarlo. Izuku ignoró el ruido. Entonces, auge. Una explosión sacudió el aula. Deku. Gruñó Bakugou. Ni se te ocurra ir a la UA, maldito nerd. Se abalanzó. Izuku sujetó las muñecas de Bakugou sin esfuerzo y lo estrelló contra el suelo, inmovilizándole los brazos a la espalda. Cállate, Bakugou, dijo Izuku con calma. No es tu decisión si voy o no a la UA. Ya basta. Gritó el profesor. Los dos, de vuelta a sus asientos. Bakugou lo miró con furia durante el resto del día. Izuku lo ignoró por completo. Al final de la clase, Izuku desapareció en un instante antes de que Bakugou pudiera enfrentarse a él. De camino a casa, Izuku atravesó un túnel cuando su instinto de peligro se activó. Saltó hacia adelante justo cuando una masa viscosa y retorciéndose se abalanzaba sobre él. ¡Perfecto!, rió con malicia el villano viscoso. Un traje de camuflaje de tamaño mediano. Gracias, chico, ahora dame tu cuerpo. Izuku saltó hacia atrás, hizo sellos con las manos y desató. Estilo de viento. Gran avance. La explosión esparció al villano por las paredes y el techo del túnel. Izuku sintió que alguien corría por las alcantarillas. Suponiendo que se trataba de un héroe que lo perseguía, se teletransportó y se escondió entre los árboles. Instantes después, All Might irrumpió, metió al villano en botellas de contención y saltó lejos. Izuku lo vio marcharse. ¿Por qué All Might parecía tener tanta prisa? Mientras tanto, me duele muchísimo el estómago. Gimió All Might en el aire. Esta es la última vez que pido un curry indio auténtico, extra picante. ¿Quién come fuego líquido así? Mientras estaba distraído con sus necesidades fisiológicas, el recipiente se le cayó del bolsillo. En otro lugar, Bakugou estornudó mientras se encontraba en un callejón con sus secuaces. En serio, tío, deja de intentar molestar a Deku y simplemente ignóralo. De todas formas, él te ignora. Sí, no merece la pena el esfuerzo, ¿verdad? Dijeron los dos secuaces mientras intentaban encender sus cigarrillos. Cállate. El cretino me desprecia, cree que soy débil. Le voy a mostrar su lugar, bajo mi pie. Y deja de fumar cerca de mí, no quiero arruinar mi récord perfecto, dijo mientras les quitaba de un manotazo los dos cigarrillos de la boca, mientras ellos parecían asustados. Detrás de ti. Gritó uno de ellos, y salió corriendo. Justo cuando Bakugou se dio la vuelta, fue atrapado por el lodo. Serás un traje de piel perfecto. Cuando Izuku llegó a casa, gritó, «Mamá, ya estoy en casa». Desde dentro del apartamento, la voz de Inko respondió, «Bienvenida a casa, cariño. Iba a preparar katsudon, pero nos faltan ingredientes. ¿Podrías ir a la tienda cerca de la estación de Tatooine y comprar lo que necesitamos? Hay una oferta especial ahora mismo». «De acuerdo, mamá», respondió Izuku. Así que salió sin un instante de descanso, todavía con su uniforme, y corrió por las calles a toda velocidad. Algunos pensarían que tenía un don de velocidad. De camino a la tienda, notó un alboroto en una calle cercana. Intrigado, decidió ir a ver qué ocurría. Se abrió paso entre la multitud y lo que vio lo dejó boquiabierto. Era el villano del lodo de antes. ¿Cómo escapó de All Might?, pensó Izuku. Observó la escena y reconoció a varios héroes presentes. Backdraft, rociando agua activamente. Kamui Works. The Atarms. Alguien con un don de fuerza. Y MT. Lady. A pesar de su presencia, no estaban haciendo mucho, aparte de Backdraft, que intentaba mantener el fuego bajo control. Entonces Izuku notó algo más. El villano tenía un rehén. «Quiere al rehén como un traje de piel», dijo Izuku en voz alta. La gente a su alrededor jadeó, y uno de los héroes cercanos reaccionó visiblemente horrorizado ante la implicación y el peligro en que se encontraba el rehén.
Cuando Izuku observó más detenidamente al cautivo, y cuando éste le devolvió la mirada, se quedó sin aliento. Era Bakugou. El miedo se reflejaba claramente en los ojos de Bakugou. Antes de que Izuku pudiera tomar una decisión consciente, su cuerpo se movió por sí solo. Los héroes le gritaron que se detuviera, pero él ya estaba corriendo. Mientras Izuku corría hacia Bakugou, agarró una piedra suelta de la calle destrozada y se la arrojó al ojo del villano. El impacto hizo que el monstruo de lodo retrocediera, aflojando su agarre lo suficiente como para que Bakugou pudiera jadear y respirar. Izuku aprovechó el momento. Agarró a Bakugou por los hombros, canalizó chakra hacia sus pies para anclarse al suelo y tiró con todas sus fuerzas. Bakugou se soltó, e Izuku lo sacó inmediatamente del peligro. Los héroes quedaron atónitos ante las acciones de quien, por su uniforme, parecía ser un estudiante de secundaria. ¿Qué están haciendo, idiotas?, gritó Izuku a los héroes. Ya no hay ningún rehén, atrápenlo. Cuando los héroes finalmente comenzaron a enfrentarse nuevamente al villano, Izuku arrastró a Bakugou hacia los médicos, cargándolo como un saco de patatas. Bakugou comenzó a gritar casi de inmediato. No necesitaba tu ayuda, maldito Deku. Izuku lo ignoró y siguió corriendo, a sus ojos era un trote ligero, incluso mientras Bakugou seguía gritando a todo pulmón. Izuku echó un vistazo a la pelea y vio que no iba bien. Los héroes no estaban causando daños significativos, y Backdraft seguía luchando por contener las llamas. Izuku consideró la posibilidad de invocar un clon de sombra para que lo ayudara. Entonces, una voz familiar resonó en toda la escena. No temas, porque yo estoy aquí. Era All Might. Ya era hora, pensó Izuku. All Might no perdió el tiempo. Le propinó un solo puñetazo al villano de Limo, tan poderoso que cambió el clima. Nubes oscuras se acercaron y comenzó a llover torrencialmente. Mientras los héroes elogiaban a Bakugou por su valentía y buscaban a Izuku para regañarlo, Izuku se escabulló discretamente sin que nadie se diera cuenta. Para cuando se dieron cuenta de que se había ido, ya era demasiado tarde. Izuku se metió en un callejón cercano y usó agua creada con un jutsu de agua para lavarse el lodo restante del cuerpo. Una vez limpio, se dirigió a la tienda, compró los ingredientes necesarios para su comida favorita y luego regresó a casa, usando el paso relámpago tanto como le fue posible para no llamar la atención. Cuando finalmente regresó, lo regañaron de inmediato por haber hecho algo tan imprudente. Las noticias ya estaban transmitiendo imágenes del incidente, informando que un estudiante de cabello verde, que vestía el mismo uniforme que el rehén, lo había salvado del villano de lodo. Izuku le explicó todo. Cómo Bakugou había sido el rehén, cómo los héroes no habían actuado a tiempo y cómo su cuerpo se había movido antes de que pudiera siquiera pensarlo. Mientras hablaba, la ira de su madre se fue disipando poco a poco. Al final, simplemente suspiró y le dijo que se bañara y cenara después. Hubo otras personas que también vieron la noticia e inmediatamente reconocieron quién era el adolescente que salvó al rehén. Realmente no puedes controlar tus instintos, Izu. Antes de que el pensamiento pudiera afianzarse, otra voz interrumpió. Señor Davi, aquí tiene los informes recientes sobre el caso actual. Gracias. Déjenlos en mi escritorio, respondió Davi. Davi, también conocido como Touya Todoroki, vestía su traje de héroe. Este consistía en un largo abrigo negro, una máscara protectora morada y pantalones y armadura de color azul oscuro con detalles blancos. Es ese chico, reflexionó una chica rubia. Y Miko, no olvides hacer tus deberes. No quiero acabar poniendo sus deberes suspensos a mi propia hija, dijo un hombre de pelo blanco, mandíbula inferior prominente y colmillos afilados. Ya estoy en ello, papá, respondió Himiko. Niño problemático, murmuró Eraserhead para sí mismo en la sala de profesores de la UA. Realmente no puedes evitar meterte en líos, ¿verdad? De verdad que eres increíble, Izuku, dijo Momo mientras tomaba un sorbo del té que Izuku le había traído. Siempre superas las expectativas. Esa es la única manera de describirte. Mientras tanto, All Might estaba rodeado de periodistas. Tengo que salir de aquí. No puedo aguantar mucho más, pensó. Gracias por todo el apoyo, pero tengo que irme ya. Anunció All Might. Recuerden, cómanse a su héroe y cualquiera puede convertirse en vegetal.
Dicho esto, saltó hacia atrás. ¿Qué fue eso?, se preguntaba la multitud. Al día siguiente, Izuku habló con Momo. Faltan 10 meses para el examen de ingreso al aula. ¿Tienes planeado algún entrenamiento especial, Momo?, preguntó Izuku. Voy a presentarme al examen de recomendación, Izuku, respondió Momo. Sin embargo, el entrenamiento especial suena tentador. Me convertiría en una adversaria mucho más formidable. ¿Qué tienes en mente, Izuku?, preguntó ella. Estaba pensando en la práctica sensorial, explicó Izuku. Te vendarían los ojos mientras esquivas proyectiles de goma. Te ayudaría a aprender a confiar en algo más que la vista en combate. El tacto, el oído, el olfato, el gusto e incluso el instinto cuando el peligro está cerca. Momo no cuestionó la idea en absoluto. Sabía por experiencia que los métodos de entrenamiento de Izuku siempre funcionaban, al igual que el entrenamiento con pesas en sus extremidades. De pequeños, le había pedido que la ayudara a entrenarse para convertirse en heroína, tanto en habilidades como en capacidad física. Ella comenzó con solo 1 kilogramo en cada extremidad y ahora puede usar 50 kilogramos por extremidad. Él la ayudó infundiéndole parte de su chakra cada vez que se encontraban para fortalecerla y permitir que su cuerpo se acostumbrara a la masa adicional más rápido que si lo hiciera sin chakra. Izuku comenzó su entrenamiento con menos peso que él, ya que ella no conoce el chakra. Llevaba tiempo pensando en contarle su verdadero poder y enseñárselo, pero no se decidía sobre si debía hacerlo o no, ya que el uso excesivo del chakra lleva a la muerte, y quería evitar que eso le sucediera a su primera amiga verdadera. ¿Y tú, Izuku? ¿Tienes alguna rutina especial que seguir antes de los exámenes?, preguntó Momo. Sí, pero es un secreto, respondió Izuku bromeando. Momo hizo un adorable puchero con las mejillas infladas. Bien, no me digas, dijo mientras se daba la vuelta, dándole la espalda a Izuku, y cuando su rostro quedó oculto para él, mostró una imagen abatida y hosca. 3 meses antes de los exámenes, Momo había logrado un progreso notable en su entrenamiento sensorial. Ahora podía esquivar más del 70% de los objetos que le lanzaban. Lo estás haciendo muy bien, Momo. Durante el resto de estos meses, entrenarás sin la venda en los ojos. De esta manera, aprenderás a concentrarte en el objetivo y a sincronizar todos tus sentidos, explicó Izuku. Izuku, mi familia y yo nos vamos de vacaciones una semana a un complejo turístico en el sur de Japón. Nos gustaría invitarte a ti y a tu madre a que nos acompañen, como muestra de agradecimiento por haberme entrenado durante todos estos años. Sin tu guía, no sería ni de lejos tan hábil como lo soy hoy, dijo Momo con sinceridad. Primero le preguntaré a mi mamá, pero no me importa. Sería divertido pasar tiempo contigo fuera del entrenamiento, respondió Izuku. Momo se sonrojó al oír sus palabras. Cuando llegó el momento de unirse a los Yaoyorozu en su viaje, la madre y el hijo Midori ya prepararon su equipaje. Izuku, sin embargo, guardó sus pertenencias en su sello. Mamá, ¿estás segura de que no quieres que lleve el tuyo también? Hay mucho espacio en mi sello, ofreció, mostrando el sello de almacenamiento grabado en su brazo izquierdo cerca del hombro. Su madre negó con la cabeza. La gente sospechará si subimos a un avión prácticamente con las manos vacías. Eso incluye a los Yaoyorozu. Está bien, mamá. Al menos déjame llevar el equipaje, dijo Izuku, quitándole el asa. Mientras bajaban las escaleras para dirigirse al aeropuerto, se sorprendieron al encontrar una limusina esperando afuera. Dentro estaban los Yaoyorozu. Izuku, por favor, apaga las pesas antes de entrar, indicó el señor Yaoyorozu. Gracias a ti, no tenemos mucho de qué preocuparnos cuando nuestra querida Momo se convierta en una heroína. La has entrenado para que sea tan fuerte. Es sorprendente lo que el cuerpo humano puede lograr sin modificaciones, elogió la señora Yaoyorozu. Por cierto, sé que Momo puede levantar 50 kilogramos con cada extremidad como si nada. Pero, ¿qué hay de ti, Izuku? ¿Qué tan fuerte te has vuelto?, preguntó. Izuku respondió con calma. 500 kilogramos en total. 80 kilogramos por cada extremidad, más 180 kilogramos adicionales en mi torso. Los ojos del señor Yaoyorozu se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible que el suelo no se rompa bajo ese peso? Es parte de la peculiaridad de mi amigo.
Solo funciona con sustancias orgánicas. Tiene la peculiaridad perfecta para entrenar, o para someter, según cómo se use, explicó Izuku. En realidad, era una pequeña mentira. Él mismo había modificado los sellos de peso para que solo afectaran a la materia orgánica, una habilidad que había perfeccionado con mucho esfuerzo durante 3 años, tras pisar accidentalmente el pie de un hombre cuando era más joven. ¿Entonces no hace falta quitárselos?, preguntó el señor Yaoyorozu. Izuku respondió con tono serio. Si por accidente te pisó el pie, sentirías 500 kilogramos presionando sobre él. Al llegar al aeropuerto, abordaron el avión privado de la familia Yaoyorozu, que los llevaría al complejo turístico de su propiedad. Izuku no se había dado cuenta de que el complejo era una isla entera hasta que llegaron. Mientras miraba a su alrededor, Izuku vio a celebridades, políticos e incluso héroes profesionales paseando tranquilamente. Los Midoriya se pusieron nerviosos casi de inmediato. La sensación de no pertenecer a ese lugar los invadió. La señora Yaoyorozu notó su incomodidad y les sugirió amablemente que se dirigieran directamente a su sección privada del complejo. La oferta fue un alivio. Ser una familia de clase media alta rodeada de tanta riqueza resultaba profundamente incómodo. Los sirvientes los acompañaron a sus respectivas habitaciones, lo que permitió a todos tener tiempo para deshacer las maletas y relajarse hasta la cena. En otro lugar, uno de los clones de sombra de Izuku se dispersó abruptamente, enviándole la información recopilada. ¿Hay alguien planeando atacar a la gente de aquí para robar algo?, pensó Izuku. Necesito preguntarles a los Yaoyorozu si hay algo valioso en la isla, pero discretamente. Qué lástima que no hablaran más. Podría haberlos seguido, pero los que seguí eran solo mercenarios. Ni siquiera ellos sabían dónde se celebraría la reunión. Eso significa que llegarán más agentes. La cena no tardó en llegar, lo que le brindó a Izuku la oportunidad perfecta para recabar información. Lo que fuera que los ladrones buscaban debía ser lo suficientemente valioso como para arriesgarse a infiltrarse en uno de los complejos turísticos más seguros del mundo, frecuentado por héroes. Señor Yaoyorozu, dijo Izuku, haciendo una reverencia respetuosa, gracias de nuevo por invitarnos a mi madre y a mí. Jamás hubiéramos imaginado visitar un lugar como este. Le agradezco sinceramente que nos haya permitido acompañarle. Oh, no hay de qué, respondió el señor Yaoyorozu con calidez. Los invitamos para mostrarles nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho por Momo. Han sido un amigo maravilloso para ella durante todos estos años, e incluso accedieron a entrenarla. Gracias a ustedes, estoy seguro de que podría defenderse incluso de villanos de rango A. Es tan fuerte y hábil como lo es ahora gracias a su guía. Sabiendo esto, no me preocupa que se convierta en una heroína. Izuku asintió tímidamente, aceptando el elogio, antes de dirigir la conversación con naturalidad. Ya que es nuestra primera vez aquí, señor, ¿hay algún lugar que nos recomiende visitar? El señor Yaoyorozu sonrió. Tenemos una playa privada para esta mansión, además de acceso a la playa principal del complejo. Hay un spa y salón de belleza, varios restaurantes y un bar con dardos, bolos, billar y bebidas. Solo para adultos, por supuesto. También hay un casino cerca, igualmente solo para adultos. Para los demás, tenemos una sala de juegos con la última tecnología. Laser tag de realidad aumentada, realidad virtual e incluso juegos de carreras en 4D. También hay actividades físicas como deportes, senderismo, natación, tirolinas, pistas de obstáculos dignas de héroes y un museo. ¿Le interesa algo de esto? Sí, señor, respondió Izuku. Me gustaría visitar primero la sala de juegos, luego las pistas de obstáculos y, finalmente, el museo. ¿Te gustaría venir conmigo, Momo? Por supuesto, dijo Momo con una sonrisa amable. Me encantaría pasar tiempo contigo. El casino y el museo son posibles objetivos, pensó Izuku. ¿Pero qué hay de la gente misma? Disculpe, señor, preguntó Izuku con cautela, ¿hay algún huésped actual o futuro al que debamos tener en cuenta especialmente durante nuestra estancia? El señor Yaoyorozu soltó una risita. La mayoría de nuestros invitados son famosos, políticos o héroes. Así que diría que todos ellos. Genial, pensó Izuku con ironía. Eso reduce la lista de posibles objetivos a todos.
¿Y hay alguna zona restringida en la isla?, preguntó, convirtiéndola en su última pregunta. Hay zonas en construcción, instalaciones de seguridad y viviendas para el personal, respondió el señor Yaoyorozu. Nada fuera de lo común, salvo quizás las ruinas. No están restringidas, pero actualmente se encuentran en fase de investigación arqueológica. Pueden visitarlas si lo desean. A continuación, les entregó a los Midoriya unas elegantes tarjetas negras con la etiqueta VIP, cada una con un pequeño chip incorporado. Muéstrenles esto a cualquier miembro del personal. Sabrán que son nuestros invitados personales. Son libres de ir a donde quieran y hacer lo que quieran, siempre y cuando sea legal. Después de cenar, todos regresaron a sus habitaciones. Mientras Izuku yacía en su cama, alguien llamó a la puerta. «Izuku, es tu madre». La abrió para dejar entrar a Inko. «¿Qué estás tramando, Izuku?», preguntó con seriedad. «Y no me mientas. Yo también entrené con el anciano. Me daré cuenta de tus delatores». Izuku suspiró y le contó todo. Lo que había descubierto, sus sospechas y cómo estaba recabando información. «También planeo desplegar clones de sombra por toda la isla», añadió. «Servirán de vigilancia y de seguridad adicional. Recopilaré más información sobre lo que buscan los ladrones». Inko asintió. «Solo ten cuidado, hijo. Y asegúrate de divertirte con Momo mañana». Ella salió de la habitación, dejando atrás a un Izuku muy nervioso y sonrojado. La mañana llegó rápidamente. Tras desayunar con todos, el grupo se separó para seguir sus propios planes del día. El señor Yaoyorozu tenía previsto revisar las estadísticas operativas del complejo antes de dirigirse a la zona del bar. Las matriarcas planeaban pasar todo el día en el spa, relajándose. Izuku solo podía esperar que su madre no le contara a la señora Yaoyorozu nada vergonzoso sobre él, otra vez. Mientras tanto, Izuku y Momo se dirigieron hacia la sala de juegos recreativos. «También tengo que visitar el yacimiento arqueológico en algún momento», pensó Izuku. En cuanto llegaron, se inscribieron en una competición de láser tag de realidad aumentada en la que todos podían participar. 1 a 1, todos los demás participantes fueron eliminados, hasta que solo quedaron Izuku y Momo. Su enfrentamiento fue sencillamente espectacular. Los láseres surcaban el aire mientras ambos se movían como en una película de acción, esquivando disparos con una precisión asombrosa. Izuku ejecutaba movimientos que recordaban a las catas de armas, mientras que Momo respondía con una sincronización y un posicionamiento impecables. Se convirtió en una danza bellamente peligrosa que duró casi 5 minutos. Entonces Izuku hizo su movimiento. Dio una voltereta hacia atrás para esquivar un láser, girando en el aire para arrebatarle el arma a Momo de una patada. Antes de que ella pudiera recuperarse, disparó, el láser impactó en su placa pectoral y puso fin al combate. Por un instante, reinó el silencio. Luego, la sala de juegos estalló en aplausos. Nadie esperaba presenciar algo así durante sus vacaciones. Tras unos cuantos juegos más, pasaron a las pistas de obstáculos. El complejo ofrecía una impresionante variedad de pistas, desde nivel principiante hasta experto, con entornos que abarcaban paisajes urbanos, terrenos rurales y parajes naturales vírgenes. Izuku y Momo se decantaron rápidamente por el circuito de nivel experto en plena naturaleza. «Oigan, niños», exclamó una voz. «Deberían empezar por los cursos para principiantes. No querrán lastimarse, ¿verdad?». El orador era un héroe profesional, no japonés, a juzgar por su inglés. Ignoraron la advertencia. Momo levantó una mano. 3, 2, 1, ¡ya! Se marcharon. Incluso sin usar chakra, Izuku tomó la delantera rápidamente. El primer obstáculo requería balancearse de liana en liana, lo cual lograron sin esfuerzo. Luego vino una escalada vertical de 6 metros, que solo requería agarres naturales y grietas en la superficie. La escalaron a mano limpia sin dudarlo. Luego vino la sección de proyectiles. Flechas de punta blanda que salían disparadas desde todas direcciones. Ambos adolescentes esquivaron la lluvia de flechas sin disminuir la velocidad. El tramo final fue el más brutal. Afiladas estalas de roca brotaban del suelo a intervalos aleatorios. Sin detenerse, saltaban desde las agujas más altas, usándolas como puntos de apoyo. Izuku cruzó la línea de meta con mucha ventaja.
Los espectadores se quedaron boquiabiertos, atónitos ante la demostración de destreza atlética de dos adolescentes. El héroe que les había advertido antes se aclaró la garganta. No importa. Procedieron a afrontar todos los cursos de nivel experto disponibles. Al final, varios héroes que habían presenciado su actuación prometieron en silencio entrenar más duro tras haber quedado completamente superados. Para almorzar, se detuvieron en la zona del bar de entretenimiento. Izuku echó un vistazo a un restaurante especializado en cocina extranjera. Quiero probar el auténtico curry indio extra picante. No, dijo Momo de inmediato. ¿Quieres pasar el resto del día en el baño? Está demasiado picante. Izuku frunció el ceño. Ya había probado la versión picante normal y le había encantado. Estaba seguro de que podría con la extra picante. También quería ver cómo estaba mi padre, admitió Momo. ¿Cómo está? Preguntó Izuku. Está bien. Un poco lloroso después de perder 10 partidas de billar seguidas contra alguien que acababa de conocer, pero por lo demás está bien. Izuku se inclinó más y susurró. ¿No es ese político un antiguo campeón de billar? No se lo digas, susurró Momo, sonriendo. Después del almuerzo, se dirigieron al museo. Ahí fue donde Izuku se detuvo en seco. En una enorme vitrina de cristal se exhibía un abanico gigante, adornado con el símbolo de la aldea oculta de la arena. Esto debió pertenecer a alguien de allí, pensó. ¿Dónde encontraron esto? Preguntó Izuku en voz alta. Entre las ruinas de la isla, respondió Momo. No había nada igual. Cuando se descubrió, estaba muy deteriorado. Utilizando tecnología moderna, recrearon su aspecto original analizando los fragmentos de pintura que quedaban. Izuku lo miró en silencio. Tras la decadencia de los pueblos, artefactos como este debieron pasar por innumerables manos. Una reliquia de una era olvidada, me sorprende que puedan recrear su aspecto original. Continuaron su recorrido por la exposición, pasando junto a jarrones, tazas, teteras y armas. Vainas de espadas, armas de asta, hachas rotas, arcos destrozados. Aparte del ventilador, ninguno de estos objetos es tan antiguo, señaló Izuku. Entonces, algo más llamó su atención. Un pergamino. ¿Qué es esto? Preguntó, leyendo la pantalla de la tableta. Este pergamino documenta la vida de un general de la época de los estados combatientes, rezaba la placa. Es su biografía original, la única que escribió. Está escrita con gran detalle, casi como un diario personal. En sus últimos años, se cree que sufrió delirios y afirmaba ver a humanos con poderes sobrenaturales. Algunos expertos plantean la hipótesis de que esto podría representar la primera manifestación registrada de peculiaridades, aunque esta afirmación sigue siendo objeto de debate. Esto suena fascinante, dijo Izuku. Ojalá pudiera leerlo. Tenemos copias escaneadas del contenido, dijo Momo. Están disponibles en la biblioteca del complejo turístico. Izuku sonrió radiante. ¿Podemos? Por supuesto, respondió Momo. Sígueme. Dentro de la biblioteca, Izuku permanecía sentado en silencio, leyendo la transcripción de la autobiografía del general. Frente a él, Momo estaba absorta en una de sus novelas de fantasía favoritas. Izuku se dio cuenta de que lo que veía no eran visiones del futuro, sino recuerdos de un pasado lejano. La sección final del libro describía la vida de un shinobi con vívido detalle. Jutsus, técnicas de combate, naciones elementales e incluso linajes. Estos linajes eran el equivalente más cercano a las peculiaridades, transmitidas genéticamente de generación en generación. Izuku pensó que había aprendido todo esto tras tocar una joya extraña un mes antes. Ese debió ser el detonante. Pero, ¿cómo podía una joya provocar algo así? Debería preguntarle al anciano sobre esto. Izuku, dijo Momo con dulzura, cerrando su libro. Se está haciendo tarde. Volvamos a casa para no llegar tarde a la cena. De acuerdo, respondió Izuku, poniéndose de pie. Me parece bien. Más tarde esa noche, Izuku estaba sentado solo en su habitación. La puerta estaba cerrada con llave y un cartel de no molestar colgaba de la manija. Formó los sellos con las manos y llamó al anciano. ¿Qué pasa, mocoso? Gruñó el anciano al aparecer. ¿Por qué me has llamado? Se supone que deberías estar descansando, no haciendo tonterías.
Izuku bajó la cabeza. Lo siento, sensei. Pero encontré algo que vale la pena investigar. ¿Es posible que una joya almacene recuerdos usando chakra? El anciano asintió con calma. Se han realizado muchos experimentos con chakra, utilizados de formas nunca antes vistas. Incluso hay una tortuga que puede manipular el tiempo mediante el chakra, aunque desconozco su paradero. Izuku parpadeó. Entonces, ¿es posible? Sí, respondió el anciano. ¿Por qué lo preguntas? Izuku le mostró la parte relevante del pergamino. Tanto el relato detallado de la era Shinobi como el pasaje que describía como las visiones del general comenzaron poco después de tocar la joya. Oh, rió el anciano. Solo superado por el pergamino de cadenas de adamantio, este podría ser el artefacto Shinobi más valioso que jamás hayas encontrado. Si tienes la oportunidad de recuperarlo, tráelo al monte Miboku. Allí lo custodiaremos. Tras despedir al anciano, Izuku tomó su decisión. Iré a las ruinas esta noche, pensó. Dejaré un clon por si alguien viene a buscarme. Primero ladrones, ahora un misterio que involucra artefactos Shinobi, suspiró Izuku. Estas vacaciones no son precisamente unas vacaciones. Al amparo de la noche, Izuku adoptó la forma de sombra, el mismo disfraz que usaban sus clones. Su misión: localizar y recuperar la joya de la memoria. Sombra, una silueta viviente, se movía por el bosque sin hacer ruido. No se oían pasos, solo la oscuridad que se extendía entre la oscuridad. Al llegar a las ruinas, encontró lo que parecía ser un túnel derrumbado. Viejas vigas de madera reforzaban las paredes, complementadas con modernos soportes de acero instalados por el equipo de excavación para evitar nuevos derrumbes. Se adentró más en el interior. El túnel se bifurcaba varias veces, pero Izuku memorizó cuidadosamente cada curva. Aún así, después de un rato, esto no me lleva a ninguna parte. Se detuvo, cerró los ojos y se concentró. Si la joya utiliza chakra, debería poder sentirlo. Pasó una hora. Entonces, allá, débil, pero inconfundible, Izuku siguió la huella del chakra hasta llegar a un callejón sin salida. Sin dudarlo, usó un jutsu para desmantelar la pared de roca, capa por capa, hasta que logró atravesarla. En el centro de una pequeña cámara se alzaba un pedestal. Sobre él reposaba una pequeña joya redonda, de color verde azulado, lisa y con un tenue brillo. Izuku utilizó un sello de almacenamiento, manipulando y asegurando cuidadosamente el artefacto. Una vez hecho esto, desanduvo sus pasos, reconstruyendo los muros de piedra para ocultar cualquier rastro de su paso. Entonces se quedó paralizado. Se dio cuenta de que había gente afuera. Si estos son los ladrones, ¿cómo lograron burlar a mis clones? Aseguré todo el perímetro de la isla. Nadie puede entrar ni salir sin que yo lo sepa, a menos que ya estuvieran aquí. Eso significa que hay un infiltrado. Izuku apretó los puños. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Fuera de las ruinas, 30 hombres armados permanecían formados, portando armas de fuego y equipos pesados de perforación. Su líder dio un paso al frente y alzó la voz. Muy bien, muchachos. ¿Saben para qué estamos aquí? El jefe lo quiere a toda costa y nos pagan por resultados. Tengan listos los explosivos y la dinamita. Fue entonces cuando una sombra se desprendió de la oscuridad. Una figura salió del túnel. Los hombres se quedaron paralizados. Sombra. Los murmullos se extendieron al instante. El infame justiciero estaba allí, con ellos. Esto no te incumbe, Shadow. Gritó el líder, forzando un tono de bravuconería en su voz. He oído que planeas robar algo de estas ruinas, respondió Shadow. Su voz era apenas un susurro, pero se oía con claridad. ¿Podrías explicarme qué es? Fuego. Se oyeron disparos. La sombra desapareció. Se desplazó rápidamente hacia el flanco derecho, apareciendo detrás del matón más alejado. Una sola patada en el costado de la cabeza del hombre lo derribó al instante. Shadow ya estaba en movimiento de nuevo, sin dudar ni un instante. Le propinó un puñetazo en el estómago al hombre que tenía al lado, seguido de un rodillazo en la cara. 2 eliminados. El tiroteo se reanudó, pero Shadow ya estaba entre ellos. Apareció junto a un tirador y lanzó un kunai con un movimiento preciso. El metal chirrió al partirse el arma por la mitad.
corrió directamente a través de la formación, repitiendo el movimiento y cortando cañones, gatillos y culatas antes de que los hombres pudieran reaccionar. Usen sus peculiaridades, gritó el líder. El campo de batalla estalló. Un rayo se dirigió hacia él. Shadow dio una voltereta hacia atrás en el último segundo. Le siguieron bolas de fuego, que esquivó agachándose y rodando hacia adelante. Un hombre con una peculiaridad de fuerza se abalanzó sobre él, con los músculos abultados y palpitando de forma antinatural, y golpeó el suelo con el puño donde Shadow había estado parado. Shadow aterrizó sobre el brazo incrustado, mantuvo el equilibrio sin esfuerzo y le propinó un puñetazo en la cara al hombre. Los dientes volaron por los aires. No se detuvo. Supongo que es hora de ponerse serio, pensó Izuku. La sombra formó sellos en pleno movimiento y liberó una mezcla arremolinada de ceniza y agua. Jutsu de sellado de la piedra de ceniza. La mezcla se endureció al instante, engullendo a grupos de hombres y inmovilizándolos, enterrados hasta el cuello. 20 más. El chakra relámpago recorrió su brazo, controlado, contenido. Él atacó. Chidori. Uno a uno, los hombres se desplomaron, con los nervios a flor de piel pero aún con vida. Faltan 15. Suficiente. El grito rompió el caos. La sombra se detuvo al instante. Una figura familiar dio un paso al frente desde el borde del claro. Shadow, detente, dijo el señor Yaoyorozu. Estos hombres son míos. Se hizo el silencio. Shadow se giró lentamente. Entonces explícame, dijo con frialdad. ¿Por qué ordenarías a unos hombres que robaran de tu propia propiedad? El señor Yaoyorozu exhaló. Porque legalmente, no soy dueño de lo que hay dentro. Se enderezó. Firmé un contrato que autoriza a los arqueólogos a excavar las ruinas. A cambio, conservan la propiedad de los artefactos que desentierren. La mirada de Shadow se agudizó. Hay algo en mi interior que deseo para mi hija, continuó el señor Yaoyorozu. Una joya, uno que le brinde recuerdos de una época en la que la gente podía entrenarse para obtener poder. Momo quiere ser una heroína. Quiero darle todas las ventajas posibles para mantenerla a salvo. Apretó el puño. Quizás te parezca absurdo. Una historia donde el poder se aprende en lugar de heredarse suena ridícula. Pero estoy dispuesto a arriesgarlo todo por mi hija. Shadow permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces habló. Haz que tus hombres se marchen. Ahora mismo. Los mercenarios dudaron. No se movieron. Shadow señaló directamente al señor Yaoyorozu. Pero tú, dijo con voz de acero, ven conmigo. El señor Yaoyorozu ordenó a sus hombres que se marcharan. Sus voces se alzaron en protesta, resonando débilmente contra los muros de piedra, pero él los silenció con firmeza. Ya han visto de lo que es capaz. Si quisiera matarme, no habría testigos, ni siquiera ustedes. Con pasos pesados y arrastrados que raspaban el suelo de la cueva, sus hombres se marcharon a regañadientes. El aire se volvió más frío mientras el señor Yaoyorozu seguía a Shadow hacia el interior, donde Shadow selló la entrada con un jutsu de muro de roca. El sonido de la piedra moliendo resonó, sumiéndolos en un silencio tenue. Ni siquiera pude descifrar cuál es tu peculiaridad, admitió el señor Yaoyorozu. Eso no fue obra de una peculiaridad, respondió Shadow. Los ojos del señor Yaoyorozu se abrieron de par en par, aunque rápidamente se recompuso. Bueno, Shadow, solo estamos tú y yo. ¿Para qué me trajiste aquí? Estoy dispuesto a enseñarle a su hija el poder que usted busca, dijo Shadow. La sospecha ensombreció el rostro del señor Yaoyorozu. Su voz se alzó, cargada de ira y burla. ¿Qué quieres a cambio? ¿Dinero? ¿Influencia? ¿Fama? ¿O simplemente quieres el cuerpo de mi hija, bastardo? Ninguna de las anteriores, respondió Shadow con calma. Quiero enseñarle porque es mi mejor amiga. Con eso, Shadow se transformó en Izuku. Decir que el señor Yaoyorozu se sorprendió es quedarse corto. Izuku agitó la mano delante de su cara, pero no obtuvo reacción. Le dio una ligera bofetada que le enrojeció las mejillas, y luego intentó de todo para sacarlo de su trance. Sacudiéndolo, dándole descargas eléctricas, rociándolo con agua, finalmente, desesperado, le dio un codazo juguetón. 1000 años de muerte. Eso sacó al señor Yaoyorozu de sus pensamientos con un grito furioso. ¿Por qué hiciste eso?
Una vena se le hinchó en la frente mientras miraba fijamente a Izuku. Lo siento, pero no respondiste a nada de lo que dije. Entonces, ¿qué te parece mi oferta? Preguntó Izuku, reconduciendo la conversación. El señor Yaoyorozu hizo una reverencia de 90 grados. Por favor, enséñele a mi hija. Y protéjala. Izuku asintió en silencio en respuesta. Mientras caminaban de regreso a la villa, el aire nocturno era denso, con el leve susurro de las hojas. Izuku habló con gravedad. No debes dejar que nadie se entere de esto. Si los villanos, o la HPSC, esos maníacos egocéntricos, corruptos y hambrientos de poder con traje, se apoderan del conocimiento del chakra, incontables personas sufrirían. Imagina a un villano cuyo don solo cambia el color del cabello de repente, lanzando bolas de fuego y relámpagos. Las esposas que anulan los dones no funcionarían. Y si la HPS se lo consiguiera, crearían un ejército de seres superpoderosos, fácilmente reemplazables en comparación con los héroes. Una advertencia más. Agotar tus reservas de chakra conlleva la muerte. Sin embargo, para aumentar esas reservas, debes entrenar llevándolas casi al límite. El señor Yaoyorozu asintió solemnemente, con la mente divagando. Izuku es tan responsable y sabio para su edad. ¿Cómo serán los nietos si mi yerno es así? Al día siguiente, decidieron pasar tiempo en la playa privada. Izuku se tumbó en una esterilla de playa a la sombra de una sombrilla, aplicándose protector solar con cuidado mientras sus pensamientos volvían a la conversación de la noche anterior, después de haber accedido a enseñarle chakra a Momo. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Inko. Llevaba un bikini verde de 2 piezas con una camisa para cubrirse. Simplemente como entrenar a Momo, respondió Izuku. Tras regresar a la villa anoche, le contó todo a su madre. No la presiones demasiado. Apenas está empezando, le recordó con dulzura antes de irse a reunirse con la señora Yaoyorozu, que estaba descansando en una silla de playa con un bañador blanco de una sola pieza que dejaba ver su escote, bebiendo un zumo de frutas. Menudo espectáculo, muchacho, dijo el señor Yaoyorozu desde detrás de Izuku. Izuku permaneció en silencio. ¿No vas a decir nada?, insistió el señor Yaoyorozu. Tienes una familia preciosa, respondió Izuku con sencillez. ¿Ah? ¿Así que crees que Momo es hermosa?, bromeó el señor Yaoyorozu. Sí. Perdón si me quedé mirando. Estaba pensando en qué hacer primero en el entrenamiento de Momo, admitió Izuku con sinceridad. Hazlo después del viaje. Estás aquí para relajarte y disfrutar, no para preocuparte por problemas futuros cuando aún tienes tiempo. A veces, tomarse un descanso es lo que te lleva a la respuesta, dijo el señor Yaoyorozu con sabiduría mientras se acercaba a su esposa. Izuku. Ven a nadar conmigo, exclamó Momo con voz alegre. Llevaba un bikini negro de 2 piezas con encaje, y la luz del sol brillaba sobre el agua a sus espaldas. Izuku sonrió al verla. Haré todo lo posible por proteger esa sonrisa, pensó mientras corría hacia las olas para reunirse con ella. Más tarde ese mismo día, durante el almuerzo, Izuku se inclinó y le susurró a Momo. Nos vemos en mi habitación a la 1. Su rostro se enrojeció y su corazón latía con fuerza mientras imaginaba escenarios descabellados. Respiró hondo, intentando calmarse, pero la anticipación solo la ponía más nerviosa. El señor Yaoyorozu notó su reacción y soltó una risita, divertido por el nerviosismo de su hija. A la 1 en punto, Momo estaba parada frente a la puerta de Izuku, con las mejillas sonrojadas y el corazón latiéndole con fuerza. Dudó un instante, preguntándose si estaba lista, luego cerró los ojos para armarse de valor. Finalmente, llamó a la puerta. Izuku abrió la puerta y la invitó a entrar. Momo entró, con el pecho oprimido por los nervios. Momo, por favor, siéntate. Tengo algo importantísimo que contarte. Pero antes, júrame que pase lo que pase en esta habitación, lo que te cuente, y jamás se lo dirás a nadie. ¿Me lo juras? El tono de Izuku era serio, casi pesado. Con férrea determinación, aunque su voz tembló ligeramente, respondió. Juro que nunca se lo contaré a nadie. La verdad es, Momo, que no tengo ningún don, dijo Izuku. Momo se quedó paralizada, mirando con incredulidad. No era la confesión que había imaginado, pero aún así, fue impactante.
La verdad es que mi fuego no proviene de una peculiaridad, sino de un poder ancestral que desbloqueé. Me permite actuar como si tuviera múltiples peculiaridades. Lo demostró saltando al techo y aferrándose a él sin esfuerzo. Y te invité aquí no solo para contarte, sino para enseñarte este poder. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo es posible que esto no sea una peculiaridad? Tal vez le diagnosticaron mal. Tal vez su peculiaridad sea multifacética, como la mía. O tal vez sea una broma. No, esto no es científico. Tal vez Izuku esté enfermo. Necesito llamar a un médico. Mi Izuku está alucinando, murmuró en voz alta. Te aseguro que esto no es una peculiaridad. Déjame contarte una historia. Y mientras tanto, ¿podrías hacerme unas esposas que anulen las peculiaridades?, preguntó Izuku. Mientras él hablaba, Momo confeccionaba las esposas, moviendo las manos con destreza. Cuando terminó, ella seguía sin poder creer lo que veía. Pónganme eso mientras estoy colgado del techo. Si funciona, es una rareza. Si no, entonces es otra cosa. Ella le ató las manos con las esposas. Izuku permaneció en el techo, caminando sobre él con facilidad. Exhaló una pequeña llama y luego creó un clon de sí mismo. Ahora que lo sabes, ¿qué piensas? ¿Quieres aprender?, preguntó Izuku, aterrizando con gracia y extendiendo la mano, con las esposas aún atadas a sus muñecas. Sí, dijo Momo, tomándole la mano. Luego, con un tirón repentino, le quitó las esposas y arrojó a Izuku sobre la cama. Acercándose, le susurró al oído. Pero aún no hemos terminado. Más tarde ese mismo día, Izuku llevó a Momo a su habitación, aún aturdido por lo que acababa de suceder. Supongo que ahora somos pareja. Nunca lo hubiera imaginado, pero siento lo mismo por ti, Momo, pensó, con el corazón acelerado. De vuelta en su habitación, el aire olía a humedad. Haciendo una mueca, agarró un ambientador y empezó a limpiar, incluso invocó clones para que le ayudaran. Usó jutsu para remover el aire. El viento es bueno para eliminar los malos olores, pensó. Cuando finalmente llamó al anciano, este arrugó la nariz. ¿Qué es ese olor? Izuku cayó al suelo, derrotado. No te preocupes por el olor, anciano. Aquí tienes, tengo la joya de la memoria. Le entregó el sello de almacenamiento que contenía el artefacto. El anciano invocó el cristal, cuyo resplandor llenó la habitación. Buen trabajo, chico. Es impresionante que lo hayas encontrado tan rápido. Fue fácil una vez que sentí el chakra, respondió Izuku. Entonces, el entrenamiento valió la pena en más de un sentido, dijo el anciano con una sonrisa cómplice. En la cena, Momo no estuvo presente. La preocupación se extendió por la mesa hasta que apareció, cojeando ligeramente. Momo cariño, ¿qué te pasa? ¿Estás herida? ¿Debería llamar al médico?, preguntó la señora Yaoyorozu, con la preocupación reflejada en su rostro. No, estoy bien, mamá. Solo un poco cansada de tanto divertirme con Izu, explicó Momo. La implicación era clara. Padres y sirvientes por igual volvieron sus miradas hacia Izuku, quien permanecía inmóvil con una expresión impasible. Hoy hemos entrenado duro, ¿no?, mintió, forzando una sonrisa temblorosa. Nadie le creyó. La heredera, que podía correr con pesas que a la mayoría le costaba levantar, con las rodillas temblorosas por el entrenamiento. Imposible. De repente, estallaron los aplausos. Los sirvientes y los padres aplaudieron al unísono, Inko rompió a llorar, e incluso un sirviente trajo una bomba para sacar agua del comedor mientras hacía una reverencia y decía: «Felicitaciones a la nueva pareja». Al día siguiente, por sugerencia de su madre, Izuku fue al balneario con Momo. Era la primera vez que iba a un balneario moderno. Hasta entonces solo había estado en aguas termales. Primero probó los baños. De azufre, de sal, de flores y otros. Al sumergirse en un baño de flores, el aroma era tan relajante que sentía que se derretía. «Se siente muy bien, ¿verdad, Izu?», dijo una voz familiar. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Momo estaba allí, radiante, metiéndose en la bañera junto a él. «¿Qué haces aquí?», exclamó Izuku. «¿Por qué? ¿Acaso una chica no puede pasar tiempo con su novio?», bromeó, abrazándole el brazo. Él se puso rojo como un tomate, y casi le salía humo de la cabeza.
¿El agua acaba de calentarse?, preguntó Momo, con genuina curiosidad. En opinión de Izuku, la visita al spa fue todo un éxito. Nunca se había sentido tan relajado, aunque la presencia constante de Momo, siempre a pocos pasos, le resultó sorprendente y a la vez agradable. Disfrutó de todas las comodidades excepto del masaje. Ninguna de las masajistas se atrevió a acercarse, pues el aura fría de Momo las mantenía a raya. Izuku no se dio cuenta o prefirió no mencionarlo. De vuelta en la villa, el señor Yaoyorozu estaba sentado tomando su café de la tarde. «Hola, chicos. ¿Disfrutaron de su pequeño día de spa?», preguntó. Ambos asintieron. Momo fue a su habitación a cambiarse, dejando a Izuku a solas con su padre. Izuku explicó lo que había sucedido. Como Momo siempre estaba con él, siempre intentando seducirlo, dejándolo sonrojado. El señor Yaoyorozu se rió. «De tal palo, tal astilla. Aprovecha cualquier excusa para pasar tiempo juntas. No te imaginas cuántas veces Momo estuvo a punto de tener un hermano o hermana». Esa era información que Izuku no necesitaba. «No te conviertas en padre demasiado pronto», continuó el señor Yaoyorozu. «Aunque ambas madres estarían encantadas, piensa en tu futuro. Hazlo con precaución. Si no tienes hijos, pídele a Momo que te los traiga». La imagen fue demasiado fuerte. Izuku se desmayó justo cuando Momo volvió a entrar. «¿De qué hablaron ustedes dos y por qué está él en el suelo?», preguntó con recelo. Su padre desvió la mirada, lo que la dejó aún más intrigada sobre el tema. El resto del viaje fue un éxito rotundo. Una noche, el personal del resort organizó un torneo de dardos. Momo, Izuku y, sorprendentemente, Inko se unieron. Fue una partida muy reñida entre los tres, pero al final, Inko se alzó con la victoria, superando por tan solo unos puntos a Izuku y Momo. Otro día, las familias salieron a cantar karaoke. Izuku se quedó atónito cuando Momo cantó el tema de apertura de un popular anime de J-pop. Su voz llenó la sala con seguridad. Todos los demás se sorprendieron igualmente cuando Izuku eligió una canción de la época anterior a los dones. Esa canción tiene 200 años. «Hay que tener buen ojo para los clásicos», comentó el señor Yaoyorozu con una sonrisa. Tras una semana de vacaciones, regresaron al continente. Una vez instalados de nuevo en sus hogares, Izuku y Momo se reunieron en la mansión Yaoyorozu para hablar sobre el entrenamiento de chakra de ella. «La verdad es que, a lo largo de los años, te he estado infundiendo un poco de mi chakra», confesó Izuku. «Cada vez que querías aumentar el peso del entrenamiento, solo lo hacía una vez, para que te acostumbraras al peso actual más fácilmente. Lo único que hacía era ayudar a tu cuerpo a recuperarse un poco más rápido y fortalecerse». Momo se quedó paralizada, con el corazón encogido. La rabia la invadió. ¿Acaso todo mi esfuerzo, mis logros, mi fuerza, no eran realmente míos? Apretó los puños, lista para arremeter contra Izuku por mentirle, por engañarla, por hacerle creer que todo lo que era hoy era mérito suyo. Pero las siguientes palabras de Izuku la detuvieron. «Pero el chakra que te infundí se habría desperdiciado si no te hubieras esforzado al máximo. No serías quien eres ahora si no hubieras dedicado tu sangre, sudor y lágrimas al entrenamiento. Yo solo te ayudé un poco. Gracias a ti eres tan fuerte. Siéntete orgulloso de lo lejos que has llegado. Ahora, con el chakra, llegarás aún más lejos». Su voz resonó con convicción. La ira de Momo se disipó, aunque quedó un rastro de dolor. Le molestaba que su amado hubiera guardado ese secreto durante tanto tiempo, pero su sinceridad ablandó su corazón. «Primero, tendremos que desbloquear tu chakra», explicó Izuku, colocando suavemente su mano en su espalda. «Intenta sentir el chakra que te estoy infundiendo. Concéntrate y luego intenta encontrar esa misma sensación por tu cuenta». Mientras su chakra fluía hacia ella, Momo se concentró, manteniendo una respiración constante. «Es la energía que nace de la unión de la mente y el cuerpo», dijo Izuku en voz baja, con cuidado de no interrumpir su concentración. «Todo ser vivo la posee. Lo que te estoy enseñando es cómo aprovecharla». Durante 2 días, luchó por comprender la sensación. Finalmente, la sintió. Algo que fluía hacia ella desde la mano de Izuku, una calidez que resonó en lo más profundo de su ser. Pasaron los meses. Izuku guió a Momo a través de los fundamentos del control del chakra.
Aprendió a correr por las paredes, mejoró su equilibrio y aumentó su fuerza sutilmente. El progreso era lento pero constante. Ahora, se acercaba el examen de recomendación, 2 semanas antes del examen de ingreso regular. Momo estaba frente a las puertas del agua con Izuku y sus padres. Momo, estamos aquí para apoyarte y sabemos que lo harás genial, la animó Izuku. Puedes hacerlo, cariño. Sabemos lo fuerte que eres. Si tú no puedes entrar, nadie más podrá, añadió la señora Yaoyorozu con afecto, mientras su marido asentía con la cabeza. Juntos, caminaron hacia el aula de examen. La determinación brillaba en los ojos de Momo. Lo lograré. Con Izuku a mi lado, puedo hacerlo. Sin saberlo, liberó un destello de chakra. Izuku lo notó y se le cayó una gota de sudor.